¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora. Revisamos los temas más importantes de este día martes al cierre de la jornada. Y vamos a comenzar con un asunto que preocupa mucho. Tiene que ver con el tipo de cambio en nuestro país. El precio del dólar, que ha ido subiendo con fuerza. En 3 días subió más de 40 pesos. Se acerca además a sus niveles históricos y esto evidentemente que genera preocupación porque no se veían estos niveles desde hace un mes en un contexto en que la inflación se ha transformado en un dolor de cabeza a nivel global. Es una de las razones, hay otras también que tienen que ver con factores internos. De eso nos va a contar Belén Vázquez en la siguiente nota. La economía mundial está expectante por la decisión de la Fed y de momento el dólar es el principal indicador para medirlo. Este martes cerró la jornada en 866 pesos, lo que es un incremento de 4 pesos en relación a la jornada anterior y se suma a otros 3 días consecutivos al alza y varias semanas con alta volatilidad. Las últimas 2 semanas sí vienen bien atribuidas a lo que es la Fed, porque si tú miramos un retroceso del dólar, hace 2 semanas el dólar estaba en 806 pesos y hoy día está en 866. Incluso hoy día tocó los 8.74. Este miércoles la Reserva Federal estadounidense debe dar a conocer el alza en su tasa de interés. El mercado esperaba 0,50 puntos base, pero tras conocerse el IPC de mayo las expectativas cambiaron. El costo de la vida en ese país se incrementó 1% mensual, llevando la medición anualizada a 8,6%, la cifra más alta desde 1981. El dato estuvo fuera de lo esperado y elevó las proyecciones del mercado a un alza de 0,75 puntos. 75 puntos base no se aplica hace mucho tiempo por la Reserva Federal, por tanto sorprendería ampliamente al mercado esta postura más agresiva. Si bien la Fed ha declarado que quiere ser más agresiva y que sería una gran sorpresa y sería una mayor presión para nuestro peso. La divisa estadounidense se acerca a sus máximos históricos en nuestro país y según los expertos podría fácilmente superarlos si la decisión de la Fed es inesperada. Este martes, de hecho, el dólar tuvo picks de 874 pesos, bordeando los 876 alcanzados tras el triunfo de Gabriel Boric. Si es que la Fed toma la decisión de subir la tasa de interés sobre 75 puntos base o incluso sobre un 1%, sería una sorpresa para el mercado y eso apoyaría alzas mayores para el dólar, situación que perfectamente podría llevarlos a nuevos máximos históricos a nivel local. La subida del billete verde tiene impactos directos en nuestra economía, siendo uno de los más latentes el precio de las bencinas. Sin embargo, cuánta presión ejercerá sobre la inflación es aún incierto. Algunos analistas creen que podría ser más bien acotado, otros que sí influirá, aunque dependerá de la magnitud del alza de la Fed. El consumo, si bien en Chile se ha ralentizado un poco, sigue estando todo caro. Y eso hace también que los ingresos que tenemos por el cobre sean menores. Así que no sé si tanto como medio punto, pero de que va a impactar al alza, sí va a impactar. Y justamente el precio del cobre es uno de los más golpeados por el alza del dólar. Este martes el metal rojo tuvo una caída de 0,29% en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en $4,20 la libra. Cómo evolucione dependerá de cuánto suba la tasa y el dólar, pero también de lo que ocurra en China. Pero si la sube 50 puntos base, no sería un escenario tan negativo para la actividad económica mundial y esa situación podría generar incluso un repunte en el precio del cobre que ha venido con bajas consecutivas en las últimas jornadas. Cuando China cierra en cuarentena, no consumen y el precio del cobre cae, lo cual hace que el dólar suba. ¿Por qué? Porque nos compran menos cobre, entonces entran menos divisas al país y eso tiene un efecto inverso. De concretar un alza de 0,75 puntos, la Fed tendría su mayor alza desde 1994 y haría aún más latente los riesgos de una recesión. Bien, vamos a seguir con otro tema, pero vinculado a lo que nos contaba Belén Vázquez en su nota, los temores de inflación no son solo locales, también a nivel internacional, como veíamos en Estados Unidos. Son niveles que no se veían en 40 años y eso está generando el denominado escenario de estanflación, es decir, altos niveles de inflación, un alza de precios y por otro lado también un crecimiento económico más bajo. Ese es el escenario que algunos analistas de mercado están proyectando de acuerdo a una encuesta desarrollada por Bank of America entre 266 administradores de fondos. Es una encuesta que va realizando de manera periódica el Banco de Inversiones y hay temores de que este escenario de estanflación se concrete en Estados Unidos, fundamentalmente por los altos niveles que hemos visto de precios en los últimos meses. Y ojo que esta encuesta se realizó antes del dato del viernes pasado que mostró
la inflación por sobre el 8% en el país del norte. Según el estudio, el 73% de los encuestados está esperando una economía más débil en los próximos 12 meses. Estos son los peores vaticinios desde que comenzó la encuesta por allá por el año 1994, y un escenario con características similares no se veía desde el 2008. El temor, como decíamos, es que la inflación persista mucho más tiempo y eso obligue a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés, generando este escenario que es bien discutido en todo caso en el mundo académico. Algunos, como la presidenta del Banco Central acá en Chile, lo califican más bien como un escenario que es persistente en el tiempo y no algo tan temporal. Pero esto está vinculado directamente también a las perspectivas de crecimiento económico en el mundo, que se han ido recortando. Los invito a que revisemos la siguiente gráfica que ha realizado el sitio statista.com, un sitio de manejo de datos bien interesante porque muestra cómo la OCDE ha recortado las proyecciones de crecimiento para este año. En la India hubo un recorte de más de 1 punto porcentual. En el caso de España, de China, de Estados Unidos, los recortes de las proyecciones que tenían en diciembre del año pasado respecto a la proyección de junio de este año muestran una tendencia similar, con magnitudes distintas, pero de todas maneras recortes a la baja en la proyección de crecimiento para este año. De esa forma, Estados Unidos, Francia, Alemania, por ejemplo, estarían creciendo en torno al 2%, Japón en torno a 1,5 puntos, Brasil apenas crecería por sobre el 0% este año, y Rusia evidentemente con una caída muy fuerte superior al 10% en su PIB. La razón fundamentalmente para estos recortes, el escenario inflacionario por una parte, que es persistente, dice la OCDE, y por otro lado la guerra en Ucrania. Todo eso significaría un freno para la recuperación económica post-pandemia. Bien, y vamos a revisar otras noticias del ámbito local porque durante esta jornada se presentó el inicio del proceso de postulación para los subsidios al salario mínimo. Recordemos que a partir de agosto llegará a 500.000 pesos y las pymes podrán postular para que el Estado pague parte de ese aumento salarial. Francisca Bamondes nos va a contar más. Así es, a partir de este martes entonces las micro, pequeñas y medianas empresas van a poder postular a este aporte estatal que tiene como fin mitigar el impacto que puede significar el aumento del salario mínimo. Las empresas pueden realizar esta solicitud a través de un sitio web que se implementó en la página del Servicio de Impuestos Internos y hasta este mediodía 10.000 empresas ya habían hecho esta solicitud. Para poder tener más detalle de cómo ha funcionado el proceso hasta ahora y también de las implicancias de este aporte, nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, buenas tardes. Consultarles justamente sobre este punto, las implicancias de este subsidio, cómo también es su funcionamiento en cuanto a términos de pago y también de selección de las empresas. Mire, lo principal de este subsidio es que, como usted bien señalaba, nosotros como gobierno creemos que las importantes mejoras que debe tener la calidad de vida de las y los trabajadores, en este caso aumentando su salario, no pueden ser a costa de las empresas de menor tamaño. Y eso es lo que ha quedado muy claro, ¿no es cierto?, como un principio general del gobierno y en particular en esta ley que de manera inédita incluyó un subsidio a las empresas de menor tamaño para hacer frente a este aumento importante del salario mínimo, el más importante en términos reales en 25 años. ¿Quiénes son las beneficiarias de estas? Son las empresas, ¿no es cierto? Las y los trabajadores van a tener el beneficio, que es el aumento del salario mínimo, sin importar la empresa en la que trabajen, grande, chica, mediana o pequeña, ¿no? Pero lo que hace el gobierno es que enfoca el apoyo a las empresas chicas y medianas, que pagaban antes de la reforma a algún trabajador o alguna trabajadora el salario mínimo. Entonces, por ejemplo, si una empresa antes de mayo del 2022 pagaba salario mínimo a 10 trabajadores, va a recibir, a propósito de este subsidio, 220.000 pesos mensualmente. Después en agosto va a recibir 260.000 pesos y después probablemente en enero del próximo año va a recibir 320.000 pesos. Es decir, un monto bien importante que a final de abril 2023, que es cuando culmina este subsidio, va a ser en torno a los 2 millones, 3 millones de pesos. Una vez que las empresas entonces realizan esta solicitud, ¿cuándo reciben el pago? ¿Cuánto es el plazo que hay entre la postulación y el monto que se recibe? Bueno, primero, una vez que uno entra a la página con su clave única o con la clave tributaria de la empresa, inmediatamente la página especifica el monto que va a recibir la persona, el dueño o dueña de esa empresa, ¿cierto? Y ese monto va a ser pagado en 14 días. Eso significa que las personas que están haciendo la solicitud actualmente van a recibir ese pago a finales de junio, y van a recibir el pago por junio y además por mayo, ¿cierto? Porque los salarios mínimos, el alza de salario mínimo se paga desde mayo.
y esa solicitud se tiene que hacer solo una vez. De ahí en más, el pago va a ser automático al final, el último día hábil de cada mes hasta abril de 2023. Perfecto, ministro. Bueno, también nos acompaña en este momento el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, que nos va a comentar también sobre el funcionamiento de esta plataforma que ya se implementó durante esta jornada. Director, cuéntenos cómo ha funcionado hasta ahora, también cuáles son un poco las expectativas que se tienen sobre este funcionamiento. A ver, esto empezó a funcionar a las 0 horas de hoy y al mediodía, que hicimos un corte, ya llevamos, como tú bien dijiste, 10.000 solicitudes presentadas. Estaban ahí representados alrededor de 32.000 trabajadores y ya el monto del subsidio ascendía a 1.400 millones de pesos aproximadamente. El proceso está funcionando muy bien. La solicitud es extremadamente simple. Prácticamente la empresa se autentifica con su clave tributaria. Van a saltar ahí inmediatamente prácticamente todos los datos con los cuales está trabajando el Servicio de Impuestos Internos y le va a determinar cuál es el beneficio al cual está accediendo. El resto es dar información de contacto, actualizarla por si hubiese algún problema, entregar la cuenta corriente donde le efectuemos el depósito. En ese sentido quiero ser muy enfático. Si nos dan una cuenta corriente, el proceso se optimiza y así efectivamente va a poder tener su pago a los 14 días. Si no nos dan una cuenta donde depositar, el proceso se hace un poco más lento porque hay otras vías de pago que son menos rápidas que el depósito. Entonces, en ese sentido, darle la tranquilidad a todos los que están accediendo al beneficio, que este es un beneficio inembargable, no es compensable por parte de la tesorería, por lo tanto los recursos están resguardados y la invitación es a que nos entreguen una cuenta corriente donde efectuar el depósito y recordemos que esta es una operación recurrente durante 12 meses. Entonces de ahí la importancia de que eso sea así. Perfecto, ahí escuchábamos entonces al ministro de Economía y también al director del Servicio de Impuestos Internos dando cuenta de cómo ha funcionado hasta ahora este proceso que inició hoy. La plataforma se puso a disposición en el fondo de las empresas durante esta jornada y hasta las 12 del día de hoy, como ya escuchábamos, 10.000 empresas han hecho esta solicitud. Esto se traduce en 32.000 trabajadores que se van a ver beneficiados hasta ahora con este subsidio. Bien, le hemos contado durante los últimos días de la caída en el Bitcoin y en otras criptomonedas a nivel internacional. Al regreso de la pausa, acá en Agenda Económica, en la entrevista del día de hoy, analizaremos qué es lo que está detrás del desplome de alguna de estas criptomonedas y del Bitcoin en particular. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Esta semana comenzó con muy malas noticias para el mundo de las criptomonedas. Varias de ellas sufrieron desplomes importantes, algunas medidas controvertidas también y otros datos han llevado al Bitcoin, por ejemplo, que es probablemente la criptomoneda más popular, la más conocida, a niveles que no veíamos desde el año 2020, desde fines del 2020 en términos de valor. Un desplome bien importante y queremos profundizar en este tema. Para eso estamos en contacto a esta hora con Cristóbal Pereira, docente del curso de Blockchain para los Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, Sebastián, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Cristóbal, este mundo de las criptomonedas, del Bitcoin en particular, no siempre es tan familiar para todos, pero se ha hecho muy popular y cada vez más hablamos de estas criptomonedas. Ahora por noticias negativas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta criptomoneda, el Bitcoin en particular? ¿Por qué hemos visto estas caídas tan fuertes en el inicio de la semana, Cristóbal? Bueno, es muy interesante, Sebastián, lo que está ocurriendo en toda la economía global. Principalmente esto empezó a ocurrir el domingo 12 por la noche nosotros, cuando estaba abriendo los mercados asiáticos. Ajá. Nos empezamos a dar cuenta de que Bitcoin empezó a caer, principalmente porque los índices en Asia estaban cayendo por el anuncio de la inflación en Estados Unidos el viernes al finalizar el día. Y eso obviamente empezó luego con la apertura de las bolsas europeas y la bolsa norteamericana a acentuar esta caída. Hay que también informar a las personas de que Bitcoin, las principales criptomonedas, se transan en plataformas que operan 24 horas, los 365 días del año, y adicionalmente operan muchos a través de lo que es el apalancamiento, es decir, por ejemplo, yo tengo un Bitcoin y lo puedo dejar en una plataforma que me pasen un crédito para poder, por ejemplo, operar como si tuviera 2 Bitcoin, 5 Bitcoin, 10 Bitcoin o hasta 100 Bitcoin con tan solo uno en reserva. ¿Qué significa eso? Cuando las caídas de Bitcoin empiezan a ser bien fuertes, la plataforma obviamente debe liquidar esa garantía y empieza una secuencia de liquidaciones que hace que se acentúe aún más la caída en el precio de Bitcoin. Se magnifican de alguna manera los eventos negativos.
Exacto, lo amplifican absolutamente. De hecho, es una de las grandes problemáticas que tiene el mundo de las criptomonedas, que son estas operaciones que se hacen con extremado riesgo. Cristóbal, y en este caso en particular, ¿cuáles son los temores? ¿Hay algo especial relacionado al mundo de las criptomonedas que influyó en esta caída? ¿O son los temores que también mueven, digamos, a las bolsas, por ejemplo, para hacer ese paralelo? Es el temor que mueve a las bolsas principalmente, Sebastián, porque si uno se da cuenta de cómo evoluciona o cómo ha venido desarrollándose el precio de las criptomonedas en el año, ha sido muy similar a cómo se ha venido también presentando las variaciones de los principales índices bursátiles de Estados Unidos y Europa, donde principalmente estamos viendo caídas fuertes, obviamente, por lo que está sucediendo, por las altas inflaciones y las tasas de interés. Claro. Hay que decir que el índice DXY, que mide la preponderancia del dólar norteamericano frente a otras monedas, está en niveles sobre 100, que no se veía desde el año 2000. Es decir, los inversionistas globales se están refugiando hoy día en el dólar norteamericano a la espera de lo que va a ser el anuncio de la Reserva Federal, a ver si realmente va a subir en 75 puntos base la tasa política monetaria en Estados Unidos, y eso obviamente podría llevar a una pronta recesión en el país norteamericano. Sí. Ahora, también hay otros factores que han generado noticia, al menos, ¿no? Hace algunas semanas atrás, por ejemplo, vimos un desplome, casi desaparece, en valor me refiero, la criptomoneda Terra Luna. Algo similar pasó también con otras criptomonedas que empezaron a perder valor muy rápido, y eso va generando cierto efecto en cadena. ¿Cómo se relacionan esos episodios con lo que está ocurriendo ahora con las criptomonedas, Cristóbal? Sí, efectivamente, hace un poco más de un mes el proyecto llamado Tierra, que tenía dos criptoactivos, uno que es Luna y el otro que se llama UST, perdió absolutamente todo valor en el mercado, producto de la manera en que estaba construido. Se fueron más de 30.000 millones de dólares en capitalización por ese proyecto y afectó, sin lugar a dudas, muchas personas a lo largo del mundo. Eso también generó o acentuó, llamémoslo así, la caída o el principal tema relacionado con el precio de Bitcoin, que hizo caer por debajo de los $30.000 esta moneda, que es la más de referencia dentro del criptomercado. También el día domingo conocimos un anuncio que para la industria particular no es nada agradable, que es una plataforma llamada Celsius, que opera desde Estados Unidos con 1.7 millones de usuarios. Anunció que no estaban permitidos, que se pausaban, por así decirlo, los retiros de criptomonedas desde sus plataformas, como una especie de corralito. Exactamente, como un corralito, como se ha visto en la banca argentina el 2001, o en Grecia o en Portugal el año 2008, lo cual claramente no es un factor de por qué las criptomonedas están cayendo, pero sí es un factor de alerta para decir, bueno, esto claramente es un mercado en el cual hoy día este tipo de anuncios puede que obviamente agregue más incertidumbre y miedo al mercado, que hacen que posiblemente pueda acentuar aún más la caída. Cristóbal, y a tu juicio, ¿esto es una señal de debilidad de este mercado, de esta industria que ha ido creciendo de las criptomonedas? ¿O es un proceso, digamos, intrínseco por la naturaleza de la tecnología que está detrás y las lógicas que tiene precisamente el mercado de las criptomonedas? Sí, es muy interesante eso, Sebastián, porque finalmente uno, si se da cuenta, Bitcoin tiene tan solo 13 años de existencia y podríamos decir que dentro del mundo retail, 3 años es donde ya principalmente las personas empezaron a invertir, quizá, o empezaron a darse cuenta de este mundo de las criptomonedas a nivel un poquito más interesante, versus obviamente otro tipo de activos que ya llevan cientos de años en operación. ¿A qué voy con esto? A que el mercado de cripto todavía es un mercado que está en crecimiento, que tiene muy poca liquidez en relación a los mercados internacionales, con decirte de que el mercado en su capitalización total hoy día es de aproximadamente 900.000 millones de dólares. En los últimos 2 días se fueron de cerca de los 200.000 millones de dólares producto de todas estas caídas, y opera en su volumen cada 24 horas alrededor de 120.000 millones de dólares. Eso es ni la mitad de lo que se opera solamente, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, que es una de las más importantes a nivel global. Claro. Entonces, cuando existen pequeñas ventas, o llamémoslo así, ventas de 10, 20, 100 millones de dólares, afectan fuertemente el precio de las criptomonedas. No así, por ejemplo, si un trader, un inversionista sale a vender 10, 20 o 100 millones de dólares quizá en acciones de Tesla, no puede que afecte tanto obviamente el precio del mercado, porque tiene mucha más liquidez ese tipo de activo con respecto a las criptomonedas. Claro, y eso es lo que genera también muchas críticas respecto a este mercado, Cristóbal. O sea, hay muchas críticas por la forma en la que está estructurado, por esta enorme volatilidad. Hace no muchos meses atrás lo veíamos en torno a los $60.000 el valor del Bitcoin. Hoy día está más cerca de los 20.000, digamos, en esta tendencia a la baja. ¿Qué nos muestra eso? Porque dentro de esas críticas también se plantea que acá
este mercado se ha ido desarrollando para atraer a gente de poca experiencia, pero que se ve fácilmente seducida, digamos, por una herramienta de inversión tecnológica bien de futuro, digamos. Te diría que hoy día ha cambiado, Sebastián, en términos del tipo de inversionista que está operando en cripto. Claramente el mundo retail ha venido creciendo fuertemente, pero también los fondos y los hedge funds han venido también utilizando las criptomonedas como un medio de activo para poder agregar a sus portafolios, producto de que ya es un tipo de activo que obviamente se puede comprar y vender y operar obviamente 24 horas. Entonces, cuando tú tienes hedge funds o fondos de inversión de cobertura, donde obviamente utilizan métodos matemáticos para poder balancear sus portafolios, empiezan a haber obviamente muchos más movimientos y de repente en cualquier hora del día, como te digo, para nosotros en América, un domingo a las 8 de la noche, empezar a ver caer el mercado, claro, producto de lo que estaba pasando en Asia, es un tema bien importante. ¿A qué voy con esto también? De que también el mundo cripto necesita obviamente lo que es la regulación, porque efectivamente lo que es el apalancamiento, como te mencionaba anteriormente, que acentúa o acrecienta una caída como esta, es un mercado que no está absolutamente regulado y obviamente necesita un cierto nivel de regulación. Hoy día cualquier persona podría entrar con un Bitcoin y apalancarse 100 veces. Eso es extremadamente riesgoso y obviamente eso no tiene ningún tipo de regulación. Es lo que ha afectado las caídas del mundo cripto en lo que va del año. Muy bien, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, pero es interesante ver cómo se va desarrollando esta industria también sobre la que había muchas expectativas, ¿no? Mucha información también dando vuelta respecto a su desarrollo. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Bien, así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile.